Después de los 60 años existen 7 errores silenciosos que destruyen la salud día tras día. Lo más peligroso es que casi nadie se da cuenta hasta que el cuerpo pasa la factura. Evitar solo uno de ellos puede ahorrarte años de desgaste y sufrimiento. Y el primero, casi todo el mundo lo está cometiendo. El primer error lo vi claramente en la consulta, en un paciente llamado Carlos, de 67 años. Entró al consultorio con una bolsa grande en la mano. Cuando le pregunté qué estaba tomando, la abrió y aparecieron decenas de frascos de vitaminas y suplementos diferentes. Carlos me contó que hubo una época en la que llegaba a tomar más de 100 cápsulas al día. Y no hablo solo de vitaminas, sino de todo tipo de suplementos. Cada vez que se sentía más cansado, le decía a su esposa: «Cariño, pasemos por la tienda de productos naturales. Tal vez allí tengan algo que pueda ayudarme». Siempre salían con más frascos de los que habían comprado la vez anterior. En su casa, los suplementos ya parecían un pequeño almacén, pero su salud no mejoraba. Sufría fatiga crónica, insomnio severo, dolores articulares, artritis y una larga lista de problemas. Estaba obsesionado con encontrar la vitamina milagrosa que le devolviera la energía, porque no quería tomar medicamentos. Él confiaba en que lo natural siempre era la mejor opción. Lo que Carlos no entendía en ese momento era algo fundamental. Los suplementos solo funcionan cuando la alimentación es adecuada. Su dieta era muy deficiente, no estaba consumiendo suficientes macronutrientes. Y cuando hablamos de macronutrientes, hablamos de proteínas, grasas y carbohidratos. En aquel entonces seguía una dieta vegana e intentaba obtener toda la proteína únicamente de fuentes vegetales. El resultado fue que nunca se sentía realmente saciado y su cuerpo no se reparaba como debía. Le expliqué que la función principal de la proteína no es dar energía, sino reparar y regenerar el organismo. Gran parte de nuestro cuerpo está formado por proteínas y necesitamos ponerlas constantemente. La energía, en cambio, proviene sobre todo de las grasas y, en menor medida, de los carbohidratos. Y aquí fui muy claro con él. No recomiendo obtener la energía principalmente de los carbohidratos, sino de grasas saludables. Si Carlos pudiera volver atrás en el tiempo, me dijo que habría comenzado sus días con proteína de origen animal y un buen contenido de grasa, en lugar de intentar solucionar sus problemas de salud con cientos de suplementos. Y justo cuando Carlos pensaba que estaba haciendo lo correcto para limpiar su cuerpo, cayó en el segundo gran error. Error número 2. La obsesión con las desintoxicaciones. Durante un tiempo, la detox se puso muy de moda y Carlos no fue la excepción. El problema es que, al intentar limpiar el cuerpo de toxinas, también estaba eliminando bacterias beneficiosas del intestino y perdiendo electrolitos esenciales, algo que puede volverse realmente peligroso, sobre todo después de los 60 años. En la práctica, casi no estaba comiendo nada. Un poco de fibra, jugo de manzana y algunas vitaminas, nada más. Lo irónico es que, si no hubiera consumido el jugo de manzana, su cuerpo habría entrado en cetosis y probablemente se habría sentido mejor durante ese proceso, pero lo que hizo fue mantener su organismo en un estado de estrés constante. Aquí es importante ser muy claro, nunca se debe hacer una limpieza ni un ayuno basados en jugos. Carlos incluso llegó a hacer la famosa limpieza maestra con jugo de limón, convencido de que estaba desintoxicando su cuerpo. En realidad, estaba debilitándose cada vez más. Carlos me contó que una de esas limpiezas incluía pimienta de cayena y jarabe de arce. Él también la había seguido al pie de la letra. Hoy lo reconoce como una muy mala decisión. El problema, le expliqué, es que el cuerpo nunca logró adaptarse a utilizar la grasa como fuente de energía cuando recibe azúcar de forma constante. Ese jarabe era suficiente para mantener al organismo dependiente del azúcar. El resultado fue
fue hambre permanente. Carlos se sentía miserable cada vez que hacía esas limpiezas y poco después comenzaron serios problemas digestivos. Y no se trató únicamente de limpiezas de colon. Carlos también realizó detoxificaciones herbales. Perdió la cuenta de cuántas veces terminó enfermo durante casi 2 semanas después de consumir hierbas extremadamente potentes, diseñadas para liberar toxinas, pero que en realidad desencadenaron una fuerte respuesta del sistema inmunológico. El resultado siempre era el mismo: cama, debilidad y agotamiento total durante días. Recuerda con especial claridad una supuesta limpieza de la vesícula biliar. Bebió aproximadamente 12 onzas de aceite de oliva virgen extra. Antes de hacerlo, tomó un puñado de pastillas de remolacha pensando que así sería más tolerable. Fue un error grave. Sintió el aceite subir por el esófago, solidificarse y provocar una sensación de ahogo real. Según sus propias palabras, estuvo a punto de morir. Después de eso, le indicaron que debía acostarse sobre el lado derecho durante un tiempo. Carlos lo resume de forma simple: lo probó todo y una vez más fue una pérdida total de tiempo. Lo que realmente necesitaba era algo mucho más sencillo: seguir un plan de alimentación adecuado y, como máximo, añadir solo algunos suplementos específicos. La base debía ser el consumo correcto de proteínas de origen animal y vegetal, la inclusión de probióticos y algo de queso. Ese enfoque habría resuelto gran parte de sus problemas de salud. Error número 3. Durante años, Carlos repetía la misma frase: comeré sano cuando me gradúe. Mientras tanto, en la universidad, su alimentación se basaba casi por completo en carbohidratos. Y el consumo de café extremadamente fuerte solo empeoraba la situación. Si pudiera volver atrás en el tiempo y alimentarse de forma saludable, algo que además no habría sido costoso, todo habría sido diferente. Podría haber comido alimentos simples como huevos o sardinas. Su cerebro habría funcionado mucho mejor. Durante la universidad vivía constantemente agotado, luchando por concentrarme y estudiar cuando en realidad lo único que quería era dormir. Gran parte de esa fatiga no era falta de fuerza de voluntad, era inestabilidad del azúcar en la sangre, algo que en ese momento no comprendía. Y lo más llamativo es que, al graduarse, no empezó a comer mejor. Más tarde, Carlos adoptó una dieta vegana, convencido de que era la opción más saludable, basada en legumbres y lo que él creía que era proteína limpia. El resultado fue desastroso. Su intestino comenzó a inflamarse y su salud se deterioró aún más. No fue hasta que descubrió una versión saludable de la dieta cetogénica cuando finalmente empezó a notar cambios reales y sostenibles. Si lo hubiera sabido entonces, habría sido un antes y un después en la vida. Por eso es tan importante no esperar a llegar a una edad avanzada para cambiar los hábitos. Tarde o temprano, el cuerpo siempre pasa factura. Lo mejor es empezar ahora mismo. En el futuro, tu cuerpo te lo agradecerá. Error número 4. Y este es especialmente interesante. Muchas personas están convencidas de que su problema es un dolor persistente en el hombro derecho. Creen que el fallo está en la articulación y que lo único que necesitan es arreglar el hombro. Por eso pasan por todo tipo de terapias: fisioterapia, quiroprácticos, masajes. Todos trabajan una y otra vez sobre el hombro, pero el dolor siempre vuelve. Además, suele existir una rigidez constante debajo de la caja torácica derecha, una sensación que está ahí todo el tiempo y que casi nadie logra explicar. Lo que pocos saben es que el dolor en el hombro derecho muchas veces no se origina en el hombro. Puede ser una señal de alerta relacionada con la vesícula biliar y los conductos biliares del hígado. Muchas personas han pasado por varios médicos después de sufrir problemas digestivos, como úlceras, y reciben miradas de confusión. El verdadero problema puede estar en una bilis demasiado espesa.
casi como barro, que genera una tensión constante en el lado derecho del abdomen. Esa tensión termina reflejándose como dolor en el hombro derecho. Y aquí está la lección clave de este error. ¿Estás tratando realmente la causa correcta o solo el lugar donde aparece el dolor? Porque en salud, el origen del problema muchas veces no está donde duele, sino en otro lugar completamente distinto. Error número 5. Ayuno intermitente. Nada. ¿Qué quiero decir con eso? Hace muchos años alguien me habló del ayuno intermitente, y yo pensaba que eso no sirve para nada, no hay nada ahí, hasta que finalmente lo probé y lo analicé desde la perspectiva de nuestros antepasados, que no comían de manera constante. El picoteo continuo eleva la insulina y mantiene al cuerpo atrapado en un estado que nunca le permite descansar ni repararse. Cada vez que comes, elevas la insulina. Es la frecuencia con la que comemos lo que genera tantos problemas, mucho más de lo que imaginas. Todos esos picoteos, sobre todo por la noche antes de irte a la cama, hacen que vivamos pastando todo el tiempo, y esto es algo completamente distinto a cómo fuimos diseñados. Nuestros cuerpos no fueron hechos para estar pastando constantemente, ¿de acuerdo? En el momento en que dejé de picar entre comidas, no solo bajé de 211 libras a 185, sino que además desapareció toda la hinchazón alrededor de mis ojos. Aquello era un problema de insulina, era retención de líquidos, tenía el rostro redondeado, muchas personas con la cara hinchada, el rostro redondo o los ojos inflamados simplemente están comiendo demasiados bocadillos y consumiendo demasiados carbohidratos. ¿De acuerdo? Así que el ayuno intermitente fue, sinceramente, un cambio radical. Lo recomiendo ampliamente. Recomiendo que la persona promedio coma solo 2 veces al día, y algunas personas incluso podrían beneficiarse de hacer una sola comida al día, porque cuando empiezas a hacer demasiadas comidas, lo único que estás haciendo es mantener la insulina elevada. Crees que tienes hambre cuando en realidad no es hambre, es solo una bajada de azúcar en la sangre. Estás funcionando a base de glucosa y eso solo te permite aguantar un tiempo limitado, tal vez 1 hora y media antes de necesitar algo de nuevo. Entonces entras en ese ciclo constante de alimentar al cuerpo, pero en realidad estás viviendo solo de azúcar. Nunca llegas a convertirte en un verdadero quemador de grasa, nunca entras en cetosis. Ese es precisamente el propósito de este sistema, poder pasar de una comida a la siguiente sin sentir hambre. Error número 6. Estaba haciendo batidos de col rizada. Todavía tengo muchos videos sobre eso. No es tan mal, pero yo estaba haciendo demasiados. ¿De acuerdo? Básicamente vivía tomando batidos de col rizada. Tenía la mentalidad de que necesitábamos consumir una cantidad enorme de fibra y hasta cierto punto me las arreglaba. En realidad, no tenía un problema inmediato, o al menos eso era lo que yo creía en ese momento. Pero sé que muchas personas, cuando las sobrecargas con fibra, ¿de acuerdo?, especialmente con demasiados batidos de col rizada, terminan desarrollando hinchazón e inflamación intestinal. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría empezado de forma gradual, observando qué cantidad podía tolerar mi cuerpo. No me habría excedido con los batidos de col rizada, porque con la col rizada siempre surge el mismo problema. Para que sea bebible hay que endulzar. Y entonces empiezas a añadir piña, arándanos y, sin darte cuenta, estás incorporando más carbohidratos. No es precisamente la opción más saludable del mundo. Dicho esto, quiero ser claro. No estoy en contra de las plantas, no estoy en contra de combinarlas. Creo que para la mayoría de las personas una cantidad moderada puede funcionar bien. Algunas personas, sin embargo, necesitan cantidades mucho más pequeñas. Yo ya no consumo 10 tazas de ensalada. No lo recomiendo. Ahora suelo tomar alrededor de 5 tazas una vez al día, y a veces las sustituyo por chucrut fermentado. Consumo bastante de eso. Ocasionalmente preparo un batido de col rizada, pero nunca uno grande. Solo un poco, quizá con una pequeña cantidad de arándanos. Soy muy cuidadoso con el exceso de fruta, especialmente cuando es piña dulce. Y hay algo importante.
Si solo vas a tomar un batido de col rizada como desayuno, no lo recomiendo. Si desayunas, haz un desayuno rico en proteínas. No empieces el día con algo pequeño y dulce, basado en carbohidratos, porque eso generará más hambre y más antojos más adelante. ¿De acuerdo? Ahora permíteme pasar al error número 7. Deficiencia de magnesio. Uno de los principales factores de prevención frente a los cálculos renales es el magnesio. Cuando no tienes suficiente magnesio, se produce un desequilibrio en el que hay demasiado calcio libre y este calcio se une a los oxalatos. Y los oxalatos no solo provienen de alimentos como la espinaca, la col rizada, las almendras o el chocolate. El propio cuerpo también los produce. En mi caso, desarrollé un cálculo renal y en ese momento no estaba consumiendo grandes cantidades de espinaca ni alimentos ricos en oxalatos, pero sí tenía una deficiencia muy marcada de magnesio. Durante años prácticamente no tomé magnesio como suplemento. El magnesio ayuda a evitar que el calcio se cristalice y forme piedras. Y esto puede marcar una diferencia enorme para muchas personas, tanto para ayudar a reducir un cálculo incipiente como para prevenir la formación de nuevos cálculos renales. Pero no se queda ahí. También sufría calambres musculares. El magnesio está directamente relacionado con la relajación muscular y actúa como regulador del calcio. Cuando no hay suficiente magnesio, el calcio domina y provoca más contracciones musculares. Y créeme, tuve calambres una y otra vez. Además, durante años padecí un insomnio severo y una fatiga constante. Todo eso estaba relacionado con una deficiencia importante de magnesio, sin mencionar también una deficiencia de vitamina D. Así que ambos fueron un problema muy serio. Creo que una de las prácticas ancestrales que teníamos hace mucho tiempo era que teníamos grandes cantidades de magnesio a través del agua de pozo. Con el paso del tiempo, eso desapareció y el magnesio fue eliminado, especialmente en el agua de las ciudades. Esta es una de las principales razones de la deficiencia de magnesio hoy en día. Ya no lo obtenemos del agua como lo hacíamos antes. Después de los 60 años, la salud no se pierde de un día para otro. Se va desgastando en silencio, error tras error. Hoy has visto cuáles son esos 7 errores que tantas personas cometen sin darse cuenta. Abusar de los suplementos esperando milagros, obsesionarse con desintoxicaciones innecesarias, postergar una alimentación adecuada, tratar solo el síntoma y no la causa, comer todo el día sin permitir que el cuerpo descanse, excederse con fibras y batidos creyendo que más es mejor y descuidar minerales esenciales como el magnesio. La buena noticia es que evitar estos errores no requiere gastar más dinero ni seguir modas extremas. No se trata de llenar la casa de frascos ni de castigar al cuerpo con limpiezas agresivas. Se trata de volver a lo simple. Comer alimentos reales, nutrir el cuerpo con proteínas de calidad, grasas saludables, descansar entre comidas, moverse, dormir bien y usar los suplementos solo cuando realmente son necesarios. La longevidad no está en una píldora milagrosa, está en las decisiones diarias, en cómo comes, cómo descansas y cómo escuchas a tu cuerpo. Vivir sano no es vivir con miedo, es vivir con conciencia. Y si empiezas hoy, no importa la edad que tengas, le estarás dando a tu cuerpo la oportunidad de acompañarte con fuerza, claridad y energía durante muchos años más, porque el verdadero objetivo no es solo vivir más tiempo, sino llegar a los 90 o 100 años con dignidad, independencia y calidad de vida. Tu cuerpo es tu hogar para toda la vida. Cuídalo con respeto, con sentido común y con hábitos que realmente sumen. Si este contenido te ha sido útil, dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Tal vez esta información sea justo lo que alguien que quieres necesita escuchar hoy.